¿Qué sucede con el alma después de morir? Durante siglos, los teólogos, los santos y los místicos han intentado responder a esta pregunta que atormenta al corazón humano, pero Santa Teresa de Jesús, en una de sus más profundas revelaciones, aseguró haber contemplado el misterio que ocurre durante los 40 días posteriores a la muerte. 40 días, un número cargado de simbolismo bíblico, un puente entre la tierra y la eternidad. ¿Qué ve el alma en ese tiempo? ¿A dónde va? ¿Y qué decide su destino final? Lo que Santa Teresa reveló dejó estremecidos incluso a los más sabios de su tiempo. Antes de continuar con esta revelación divina, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí descubrirás los secretos más profundos de la fe, las visiones de los santos y los misterios del alma. Dale like a este video si crees en la vida después de la muerte, y deja en los comentarios: Santa Teresa, guía mi alma hacia la luz. Tu participación no solo apoya el canal, sino que hace que este mensaje llegue a más corazones que hoy buscan esperanza y consuelo espiritual. Cuando Santa Teresa escribió sobre la muerte, lo hizo con una claridad que estremecía. Decía que en el momento en que el alma se separa del cuerpo, no se pierde ni se desvanece, sino que entra en una nueva conciencia, más aguda, más real que la vida terrenal. Según sus escritos, el alma percibe en un instante toda su existencia, sus actos, sus intenciones, su amor o su egoísmo. Es como si la luz de Dios iluminara cada rincón oculto del ser, sin juicio humano, pero con una verdad absoluta. Teresa afirmaba que ese primer momento es como despertar de un sueño largo. El alma comprende que la vida terrenal era solo una preparación, una escuela para aprender el amor. Algunos teólogos, basándose en sus visiones, compararon este instante con lo que la Biblia describe como el encuentro cara a cara con el Creador. En 1 Corintios 1:12 de la tarde se dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Teresa veía en estas palabras la confirmación de que el alma, al dejar el cuerpo, se ve reflejada en la mirada de Dios. Pero ese reflejo no siempre es paz inmediata. Según Santa Teresa, el alma siente un fuego interior, no de castigo, sino de verdad. Las máscaras caen, las excusas desaparecen, y lo único que queda es la pureza del amor que uno ofreció o rechazó. En ese instante, el alma entiende lo que realmente vale, no las riquezas, ni el poder, ni la fama, sino los gestos de amor sincero, la compasión, la oración y la fe. Los teólogos carmelitas, inspirados por sus escritos, interpretaron este momento como la primera purificación del alma. No es el infierno, pero tampoco el cielo. Es un despertar doloroso y luminoso a la vez. Santa Teresa lo describía como un fuego de amor que consume sin destruir. El alma comienza entonces su viaje, un proceso de comprensión y entrega que, según la tradición mística, se extiende durante 40 días. Estos 40 días no son un simple número. En la Biblia, el 40 simboliza el tiempo de prueba, de purificación y de transición. Moisés ayunó 40 días en el Sinaí. Jesús pasó 40 días en el desierto. El diluvio duró 40 días de lluvia purificadora. Santa Teresa veía en ello un reflejo celestial. Así como el cuerpo es probado en la tierra, el alma es purificada en esos 40 días celestiales antes de alcanzar su morada definitiva. Santa Teresa relató que el alma, después de dejar el cuerpo, no asciende inmediatamente a su destino final. En sus visiones, vio como muchas almas permanecían cerca del mundo terrenal, todavía unidas por lazos de amor, arrepentimiento o asuntos no resueltos. Pero también observó que durante esos 40 días, cada alma es guiada por un ángel que la acompaña en su tránsito. Ese ángel, decía ella, no solo consuela, sino que le muestra al alma lo que necesita comprender para desprenderse completamente del mundo. El alma recorre lugares donde dejó huellas, el hogar, los seres queridos, los sitios donde amó y pecó. No puede intervenir,
pero puede ver. Según Santa Teresa, este proceso no es castigo, sino misericordia. Es el momento en que el alma comprende las consecuencias de cada acto y cómo afectó a otros. Los teólogos comparan esto con el juicio particular mencionado en Hebreos 9 a 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Durante estos 40 días, el alma experimenta una mezcla de nostalgia y liberación. Teresa lo describía como caminar entre dos luces, la luz de la tierra que se apaga y la del cielo que empieza a brillar. Algunas almas sienten tristeza por haber amado poco, otras sienten una paz profunda, sabiendo que su tiempo de prueba ha concluido, pero todas, según ella, son tocadas por la misericordia divina, que les permite comprender con claridad todo lo vivido. Los escritos carmelitas posteriores afirmaban que estos días son el equivalente espiritual de un proceso de purificación amorosa, es decir, un tiempo en el cual Dios permite que el alma se libere de sus apegos y deseos terrenales, preparándola para el encuentro final. Santa Teresa lo llamaba el purgatorio del amor, porque no era un lugar de dolor físico, sino una etapa de aprendizaje donde el alma aprende a amar perfectamente. Así, los 40 días después de la muerte son, para el alma, lo que el desierto fue para Cristo, una travesía de soledad, prueba y esperanza, un camino donde lo humano se apaga y lo divino comienza a florecer. Teresa insistía en que ninguna alma atraviesa este viaje sola, los ángeles y los santos interceden, y las oraciones de los vivos pueden acortar ese tránsito, envolviendo al alma en la luz del perdón. Santa Teresa escribió que, al final del tránsito de los 40 días, el alma se enfrenta al juicio de la misericordia. No se trata, según ella, de un juicio cruel ni de condena, sino de un encuentro lleno de verdad y compasión. En ese instante sagrado, el alma se ve a sí misma bajo la luz de Dios, y comprende la profundidad de su existencia. Todo se revela, los pensamientos ocultos, las intenciones del corazón, los silencios y los actos que marcaron su paso por la tierra. Pero más que dolor, el alma siente una mezcla de asombro y amor, porque percibe que incluso sus errores fueron abrazados por la infinita misericordia divina. En sus visiones, Santa Teresa describió ese momento como una mirada que lo revela todo. Dios no pronuncia palabras de condena, su mirada basta para que el alma se reconozca y se juzgue a sí misma. En su libro de la vida, Teresa afirmaba que el alma iluminada por la presencia divina ve la verdad sin sombra ni engaño. Es la luz de Cristo, la misma que resplandeció en el monte Tabor, la que revela la pureza o la oscuridad de cada alma. Los teólogos explican que este juicio particular se basa en la enseñanza de Hebreos 4 y 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Santa Teresa no veía esto con temor, sino con esperanza, porque en ese encuentro, el alma no solo comprende su pasado, sino que siente el abrazo misericordioso de aquel que siempre la esperó. Ella decía que el alma se funde con el amor, pero ese fuego de amor también purifica. Es una experiencia intensa, en la que cada mancha se disuelve en lágrimas de arrepentimiento y gratitud. No hay castigo mayor que ver cuánto se ha sido amado y cuánto se ha fallado en amar. Pero al mismo tiempo, no hay consuelo más grande que descubrir que ese amor nunca nos abandonó. Por eso, Santa Teresa llamó a este momento el juicio del amor. Es el instante en que el alma comprende que toda su historia, con luces y sombras, fue acompañada por la mano divina. Allí no hay odio, solo verdad, y en esa verdad el alma se libera de todo lo que la separaba de su Creador. Ese es el umbral final antes de ascender al reino eterno. En sus visiones más luminosas, Santa Teresa afirmaba haber visto cómo los ángeles acompañan a las almas durante los 40 días después de la muerte. Describía a los ángeles como luces vivas, resplandecientes, que se acercan con dulzura y fuerza,
sosteniendo al alma como un niño que acaba de nacer en el mundo eterno. Decía que cada persona, al morir, es recibida por su ángel guardián, aquel que la acompañó en vida, y que ese ser de luz la guía por senderos invisibles hasta el encuentro con Dios. Según Teresa, estos ángeles no solo acompañan, sino que consuelan, les muestran a las almas los frutos de su bondad, los corazones que transformaron, las oraciones que dejaron huella, pero también les revelan las oportunidades perdidas, los actos de amor que pudieron ser y no fueron, no como reproche, sino como enseñanza. En ese proceso, el alma aprende el verdadero valor de cada instante vivido en la tierra. La Biblia menciona en varios pasajes este papel celestial. En Lucas las 4:22 de la tarde, se dice que cuando murió el pobre Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Teresa veía en este texto la confirmación de su visión. Los ángeles son mensajeros, guías y protectores en el tránsito espiritual. Son los que conducen al alma por el puente invisible entre la tierra y la eternidad. Los teólogos carmelitas explicaron que, en los 40 días, los ángeles ayudan al alma a recordar la enseñanza del Evangelio y la misericordia de Cristo. Son como maestros que preparan al discípulo antes de presentarlo ante el Rey. Santa Teresa decía que el alma, guiada por su ángel, atraviesa sombras y luces, y que cada paso representa un grado más de purificación interior. Cuando el alma está lista, los ángeles se inclinan y cantan un himno de luz. Entonces, el alma siente por primera vez la paz total, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, es el preludio del cielo, una sensación de amor absoluto que ninguna palabra humana puede describir. Uno de los mensajes más repetidos por Santa Teresa era que las oraciones de los vivos tienen un poder inmenso sobre el destino del alma. Ella decía que durante esos 40 días, las plegarias, misas y actos de caridad ofrecidos por los difuntos actúan como ríos de luz que alcanzan al alma en su tránsito. Ninguna oración sincera se pierde, y cada una aligera el peso del alma, ayudándola a elevarse más rápidamente hacia la presencia divina. En su misticismo, Santa Teresa veía las oraciones como hilos dorados que conectan el cielo y la tierra. Cuando alguien reza por un ser querido fallecido, ese hilo vibra en el mundo espiritual y rodea al alma con una energía de amor. Por eso insistía tanto en rezar por los muertos, no como un rito vacío, sino como un acto de compasión eterna. El fundamento bíblico de esta creencia está en 2 Macabeos las 12:46, donde se afirma: es santo y saludable orar por los difuntos, para que sean liberados de sus pecados. Teresa encontraba en este pasaje una confirmación teológica de lo que ella misma había visto. El alma puede recibir alivio y consuelo a través de las plegarias terrenales. Además, en sus escritos, relató cómo algunas almas se le aparecieron en sueños o visiones pidiendo oraciones, no como fantasmas, sino como presencias luminosas que agradecían cuando alguien intercedía por ellas. Esas experiencias reforzaron su fe en la comunión entre vivos y muertos, una red espiritual donde el amor nunca se rompe, ni siquiera con la muerte. Así, Santa Teresa enseñó que cada oración, cada acto de fe, cada palabra de amor pronunciada por un alma viva, puede convertirse en una llave que abre las puertas del cielo para otra, porque, como decía ella, el amor no conoce fronteras, ni muros, ni muerte. Santa Teresa no temía hablar del purgatorio, pero su visión era muy distinta a la del castigo o el tormento. Ella lo llamaba el purgatorio del amor. Decía que el alma, cuando se encuentra ante la perfección divina, siente un deseo ardiente de ser digna de ese amor. Ese deseo mismo es el fuego que la purifica. No es el fuego del dolor físico, sino el fuego del anhelo espiritual, el anhelo de unión total con Dios. Según Teresa, cada alma que pasa por este proceso está envuelta en luz. Sufre, sí, pero es un sufrimiento lleno de esperanza. Es el fuego que limpia las impurezas del ego y deja el alma libre,
como oro purificado por las llamas. La mística española comparaba ese estado con un amanecer sin fin, donde la oscuridad se disipa lentamente, hasta que solo queda la claridad del amor. Los teólogos explican que esta visión coincide con la enseñanza de San Pablo en 1 Corintios 3:15, el que obra mal será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Santa Teresa veía este fuego como símbolo de la misericordia divina, que no destruye, sino que transforma. Es la última etapa del camino, donde el alma deja atrás todo resto de apego, culpa o temor. En sus escritos, decía que las almas del purgatorio son las más felices, porque saben que su destino es el cielo. Ya no hay duda, solo espera, y esa espera se convierte en oración pura, en un canto silencioso que asciende hacia la luz eterna. Este es el verdadero sentido del purgatorio para Teresa, no un castigo, sino una gracia, una oportunidad final que Dios concede a las almas para ser completamente libres, completamente amor. Cuando el alma termina su purificación, Santa Teresa describe el momento más sublime, el encuentro con la luz eterna. En ese instante, el alma deja de ser viajera y se convierte en moradora. Entra en el reino de la paz, donde no hay tiempo, ni sombra, ni separación. Allí todo es plenitud, todo es presencia. Santa Teresa escribía que el alma siente una explosión de gozo tan grande que el lenguaje humano no puede expresarla. Es la unión mística, el cumplimiento de la promesa, serás mío y yo seré tuyo. El alma se funde con la voluntad divina como una gota en el océano del amor. Ya no hay más miedo, ni deseo, ni memoria de dolor. Solo queda la alegría de ser uno con Dios. La Biblia refleja esta visión en Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Santa Teresa veía en esas palabras la descripción más perfecta del cielo. Los místicos carmelitas posteriores describieron este estado como la visión beatífica, la meta de toda existencia humana. Es el retorno al origen, el regreso al hogar del alma. Allí, según Teresa, los santos y los ángeles reciben a las nuevas almas como hermanos que vuelven de una larga batalla, cubiertos de luz y paz. Así termina el viaje de los 40 días, con la victoria del amor sobre la muerte. El alma, transformada, se convierte en luz entre las luces, en voz entre los coros celestiales, y entonces comprende que todo su dolor, sus pruebas y sus lágrimas fueron el camino hacia la eternidad. Santa Teresa enseñaba que ningún alma atraviesa sola los 40 días después de la muerte. Según sus visiones, hay un hilo invisible que conecta a los vivos con los muertos, la oración. En sus escritos decía, el amor no muere, solo cambia de forma, y es precisamente ese amor el que sostiene a las almas en su tránsito. Cada plegaria, cada misa, cada lágrima derramada por un ser querido se convierte, según ella, en una chispa de luz que ilumina el camino del alma hacia Dios. En una de sus revelaciones más conmovedoras, Teresa afirmó haber visto cómo las oraciones de una madre salvaban a su hijo del fuego del purgatorio. La llama del sufrimiento se transformaba en luz de esperanza. Ella escribió, vi cómo las súplicas de los vivos se elevaban como incienso y eran tomadas por los ángeles para aliviar a las almas que esperaban el abrazo divino. Este pasaje fue considerado una joya mística por los teólogos carmelitas, quienes vieron en él la confirmación del poder de intercesión que la Iglesia siempre enseñó. La Biblia también refuerza esta enseñanza. En 2 Macabeos las 12:46 se dice, es, pues, un pensamiento santo y piadoso orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Santa Teresa veía en este versículo la prueba de que el amor humano puede trascender la muerte. La oración, decía ella, no solo consuela al que la hace, sino que fortalece al alma que la recibe. Es el puente invisible que une el tiempo con la eternidad. Durante los 40 días, cada oración tiene un efecto directo en el alma del difunto. Teresa explicaba que algunas almas que se encontraban
envueltas en la niebla del remordimiento, comenzaban a ver la luz gracias a las plegarias de los fieles. Ella decía, el alma se siente acariciada por las oraciones, como si una brisa suave del cielo tocara sus heridas. Por eso insistía en rezar por los difuntos no solo en los primeros días, sino durante todo el proceso espiritual de los 40 días. Este acto de amor, según ella, no es un simple ritual, sino un diálogo vivo con Dios. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en consuelo. Para el alma en tránsito, Santa Teresa veía la comunión entre vivos y muertos como una danza sagrada de misericordia. Los que oran son instrumentos de luz, y las almas liberadas se convierten en intercesoras que devuelven bendiciones desde la eternidad. Santa Teresa describía a los ángeles como los custodios del tránsito, seres de pureza luminosa que acompañan al alma desde el primer instante de su separación del cuerpo. Según sus visiones, cada persona tiene un ángel guardián que no la abandona ni siquiera en la muerte. Este ángel se convierte en su guía durante los 40 días, mostrándole los caminos de la verdad y ayudándola a enfrentar las sombras interiores que aún la atan al mundo terrenal. En una de sus experiencias místicas relatadas en el libro de la vida, Santa Teresa contó que, durante una oración profunda, vio como un alma recién liberada era recibida por su ángel con ternura indescriptible. El ángel la envolvía con alas de luz, y juntos ascendían a través de espacios que ella describía como mares de claridad. Allí, cada recuerdo del alma era purificado, y las lágrimas de arrepentimiento se convertían en diamantes ante los ojos de Dios. La tradición cristiana también respalda esta enseñanza. En Lucas las 4:22 de la tarde se dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Santa Teresa veía este pasaje como una confirmación divina de lo que ella había presenciado. Para ella, los ángeles son los primeros en consolar al alma, explicándole que el sufrimiento ya no tiene poder y que la eternidad es un camino de regreso al amor. Pero los ángeles no solo acompañan, también protegen. Santa Teresa afirmaba que durante los 40 días el alma puede ser asediada por tentaciones espirituales, ecos del mal que intentan confundirla o llenarla de miedo. En esos momentos, el ángel guardián se convierte en un escudo de luz, proclamando el nombre de Dios sobre el alma. Ella escribía, el demonio no soporta el brillo del ángel, ni el alma arrepentida que se abandona al amor de Cristo. Estos relatos inspiraron siglos después a los teólogos místicos a llamar este periodo la escolta de la luz. Los ángeles no solo acompañan, sino que enseñan, guían al alma para reconocer la misericordia, la humildad y el perdón. Según Santa Teresa, cuando el alma finalmente se entrega sin resistencia al amor divino, los ángeles cantan un himno que solo el cielo puede oír, el canto del retorno. Entre las revelaciones más profundas de Santa Teresa se encuentra su descripción del purgatorio. Ella rechazaba la idea de un fuego físico y cruel. En cambio, hablaba de un fuego del amor divino que purifica sin destruir. En sus visiones, vio cómo las almas eran bañadas en una luz ardiente que no castigaba, sino que transformaba. Era, según sus palabras, el fuego de Dios, un abrazo tan intenso que quemaba las impurezas del alma para que pudiera amar con plenitud. Teresa enseñaba que este proceso no era castigo, sino una gracia. El alma, al contemplar la belleza de Dios y verse todavía imperfecta, anhela ser digna de Él. Ese deseo ardiente es el fuego del purgatorio. Es un sufrimiento dulce, mezclado con esperanza, porque el alma sabe que está siendo preparada para el encuentro eterno. En una de sus cartas escribió, es el amor mismo el que purifica, y cuanto más ama el alma, más desea ser limpia. La Biblia hace referencia a esta purificación en 1 Corintios las 3:15, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Teresa interpretó estas palabras como el reflejo de esa purificación del amor.
donde las almas son refinadas como el oro. Los teólogos carmelitas añadieron que este fuego es la manifestación de la justicia divina unida a la misericordia infinita. Durante los 40 días, el alma puede pasar por este proceso de purificación antes de alcanzar la visión beatífica. Teresa decía que las oraciones, las misas y los sacrificios ofrecidos por los vivos pueden aliviar o incluso acortar este tiempo de purificación. Para ella, el amor de los que quedan en la tierra se convierte en agua fresca que calma la sed del alma. Este purgatorio del amor revela un profundo misterio, que el dolor puede ser redentor, que el fuego puede ser consuelo. Teresa lo veía como un recordatorio de que todo en el plan divino, incluso el sufrimiento, tiene un propósito de amor. Cada chispa de ese fuego es, en realidad, un beso de Dios que transforma el alma en luz. Santa Teresa describió el momento en que el alma, purificada y libre, finalmente ve el rostro de Cristo como algo que ningún lenguaje humano puede contener. Ella escribió: es un instante que no pertenece al tiempo, es un amanecer sin ocaso. En sus visiones, el alma se ve envuelta en una claridad infinita donde toda duda se disuelve. Cristo aparece no como juez severo, sino como amor absoluto, y el alma comprende que siempre fue amada, incluso en sus caídas. Este encuentro final es el clímax del viaje espiritual. Los 40 días terminan aquí, en el umbral de la eternidad. Santa Teresa lo comparaba con la parábola del hijo pródigo. El alma regresa al hogar, y el padre la recibe con un abrazo lleno de gozo. No hay palabras, decía, porque el alma no habla, canta. Ese canto es la unión eterna, el matrimonio místico entre Dios y su criatura. En la Biblia, Jesús dice en Juan 14, 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Santa Teresa interpretaba este versículo como una promesa literal. Cada alma tiene su lugar preparado, un espacio donde su amor será eterno. No hay almas iguales, porque cada una refleja un aspecto distinto del amor divino. Cuando el alma entra en la luz eterna, los recuerdos terrenales se transforman en gratitud. Todo lo vivido, incluso el dolor, se revela como parte del diseño divino. Teresa afirmaba que entonces el alma entiende por qué lloró, por qué esperó, por qué creyó. Todo cobra sentido, y ese sentido es el amor. Para Santa Teresa, el cielo no era un lugar, sino un estado de unión total con Dios. Ella lo llamó la morada de la paz perfecta. Allí el alma ya no pide, solo contempla, no espera, solo ama, no sufre, solo canta. Y ese canto, decía ella, es la voz de los redimidos, un eco que resuena eternamente en el corazón de Dios. En sus últimos años, Santa Teresa repetía una frase que resumía toda su experiencia mística: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Estas palabras, nacidas de la contemplación del misterio del alma, son una promesa de esperanza. Para ella, los 40 días después de la muerte no son un tiempo de miedo, sino de amor, un proceso divino en el que cada alma es guiada hacia la luz, acompañada por ángeles y sostenida por las oraciones de los vivos. Teresa quería que nadie temiera la muerte. Decía que para quien ama a Dios, la muerte es solo una puerta abierta hacia un amanecer más brillante. El alma no muere, escribía, solo despierta. En esa convicción hallaba una paz que asombraba incluso a los que dudaban. Para ella, la verdadera fe consiste en confiar en el amor divino incluso cuando el cuerpo cae en silencio. Sus enseñanzas se convirtieron en faro para millones. Inspiraron a monjes, a teólogos y a simples creyentes a vivir con una esperanza que trasciende el dolor. Teresa enseñaba que incluso los sufrimientos de la vida pueden transformarse en ofrendas de amor que acompañen al alma más allá de la muerte. Los 40 días, según ella, son el símbolo perfecto del paso del alma por el fuego y la luz, el tiempo que necesita para desprenderse de la sombra y abrazar la eternidad. En cada paso, Dios está presente, no como juez distante, sino como Padre amoroso que espera el regreso de su Hijo.
Santa Teresa dejó este mensaje para todos los que temen el misterio de la muerte: cuando el alma ama, ya no muere, porque quien vive en Dios, vive para siempre. Santa Teresa escribió que, durante los 40 días posteriores a la muerte, hay un momento en que el alma atraviesa un profundo silencio, ya no escucha las voces humanas, ni el eco de sus pensamientos terrenales, sino una quietud sagrada que parece infinita. A este estado ella lo llamaba el silencio de Dios, no porque Dios no hable, sino porque su voz ya no necesita palabras, es un lenguaje de luz, de presencia. El alma comprende entonces que el amor divino no se expresa en sonidos, sino en vibraciones que llenan el ser. En ese silencio, el alma experimenta una claridad que en vida jamás conoció. Los miedos desaparecen, las dudas se disuelven. Santa Teresa decía que ese silencio es el espejo donde el alma ve su verdadera forma, sin ilusiones. Es como si por fin se reconociera a sí misma, como criatura de Dios. Y ese reconocimiento no siempre es placentero. Muchas almas lloran al descubrir cuánto tiempo pasaron lejos del amor divino, cuánto se aferraron a cosas efímeras. Pero esas lágrimas, según ella, son las primeras perlas de su purificación. Los místicos carmelitas posteriores interpretaron este silencio como una especie de noche del alma, similar a la que San Juan de la Cruz describió en sus escritos, una oscuridad sagrada que no destruye, sino que purifica. Allí, el alma aprende a confiar completamente en la misericordia de Dios. Ya no se aferra a lo que conoce, sino que se abandona en la certeza de que, aunque no vea, está siendo sostenida por el Creador. La Biblia refleja esta experiencia en el Salmo 46:10, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Teresa veía en este versículo la esencia del tránsito espiritual. El alma, finalmente en silencio, reconoce la soberanía de Dios. Ese reconocimiento no es temor, sino rendición amorosa. El alma deja de luchar, deja de preguntar, simplemente se entrega, como un niño que descansa en los brazos de su padre. Cuando el alma acepta el silencio de Dios, se produce el primer amanecer de su eternidad. Teresa decía que ese momento es tan hermoso que los ángeles se inclinan para contemplarlo. El alma, libre de todo peso, comienza a escuchar una melodía que no pertenece al tiempo, el canto de la creación, donde cada estrella, cada soplo de viento y cada alma redimida alaban al mismo Dios. Santa Teresa también habló de aquellas almas que, en los primeros días después de la muerte, se resisten a partir, no por maldad, sino por apego, por amor no resuelto o por miedo. Ella contaba que algunas almas permanecen cerca de sus seres queridos, incapaces de soltar la vida que dejaron atrás. Estas almas, decía, vagan en un estado intermedio, mirando con ternura a los que aman, deseando consolarlos. Pero el amor divino, que es paciente y compasivo, no las abandona. Los ángeles las acompañan, susurrándoles que el tiempo de regreso ha llegado. Teresa veía en estas almas un reflejo de la misericordia infinita de Dios. Decía que el Señor permite que permanezcan un tiempo más cerca de la tierra, para que comprendan el valor del desprendimiento y del perdón. En sus visiones, estas almas lloraban no de dolor, sino de nostalgia, porque comprendían cuán efímero es todo lo que creyeron eterno. Sin embargo, cuando finalmente aceptaban soltar, una luz las envolvía, y ascendían con una paz indescriptible. Los teólogos explican que este estado está relacionado con la enseñanza bíblica de Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Santa Teresa afirmaba que el alma que demora su partida no está perdida, sino que aún está aprendiendo a confiar. El amor divino no se impone, invita, y cada alma tiene su propio ritmo para responder al llamado. Ella advertía, sin embargo, que los vivos pueden ayudar enormemente en ese proceso. Con oraciones, misas y palabras de despedida sinceras, las almas pueden encontrar la paz que necesitan para continuar su viaje. Teresa decía que el perdón,
tanto de quien se va como de quien queda, tiene poder para abrir las puertas del cielo. Cuando finalmente el alma se libera de su apego, siente que algo en su interior se eleva, como si flotara sobre las aguas del mundo. Teresa describía este instante como el segundo nacimiento, cuando el alma deja de mirar hacia abajo y comienza a mirar hacia la luz. Es entonces cuando el viaje hacia los cielos verdaderos comienza. Uno de los temas más profundos que Santa Teresa abordó fue el del juicio del alma. Ella aseguraba que el alma no es juzgada por un tribunal exterior, sino por la misma luz de Dios que la penetra completamente. Esa luz no acusa, revela, no condena, muestra la verdad. En ese instante, el alma comprende lo que realmente hizo con el amor que recibió en la tierra. Teresa decía que este juicio no es un castigo, sino un espejo de la misericordia. El alma se ve reflejada en el corazón de Cristo, y allí entiende cuánto fue amada, incluso cuando pecó. Este momento es tan conmovedor que muchas almas lloran de gratitud, no de miedo. El alma no teme a Dios cuando lo ve, escribió Teresa, sino que se derrite en su amor. La Biblia describe algo similar en Juan las 3:20-21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, pero el que practica la verdad viene a la luz. Santa Teresa interpretaba esto como el momento en que el alma, al enfrentarse con la luz divina, deja atrás toda mentira y toda máscara. Ya no puede esconderse, pero tampoco necesita hacerlo, porque el amor de Dios lo abarca todo. Los místicos carmelitas llamaban a este instante el juicio del amor. Allí, el alma no es condenada, sino sanada. Lo que en la tierra parecía culpa se convierte en enseñanza. El alma comprende que incluso sus errores fueron parte del camino hacia Dios, y que la misericordia divina siempre estuvo esperándola. Este juicio, según Teresa, no termina con una sentencia, sino con un abrazo. Dios no pregunta por títulos, logros o riquezas, sino por cuánto amor ofreció y cuánto perdón concedió. Y en ese abrazo eterno, el alma entiende la verdad más grande, que nunca estuvo sola, y que su destino siempre fue regresar al amor que la creó. Santa Teresa relató que, después del juicio del alma, viene el momento más sublime, el despertar en la luz. El alma siente como si toda la creación la recibiera con júbilo. Los colores son diferentes, los sonidos son melodías que no se pueden describir, y el tiempo ya no existe. Ella decía, el alma se siente en casa, como si siempre hubiera estado allí y solo ahora lo recordara. En sus visiones, Santa Teresa describía que esta luz no es como la del sol, sino una claridad viva, que parece respirar. Es el mismo resplandor de Dios, que lo llena todo sin hacer sombra. Allí, el alma ya no recuerda sus penas, porque la presencia divina las transforma en comprensión. Lo que antes dolía ahora enseña, lo que antes pesaba, ahora eleva. Este despertar está reflejado en Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Teresa decía que este versículo no es una promesa futura, sino una realidad presente para el alma que llega a la luz eterna. Los teólogos carmelitas explicaban que este momento es el inicio de la visión beatífica, cuando el alma ve a Dios tal cual es. Teresa lo comparaba con una llama que entra en el fuego. Ya no hay separación, sino unión total. Todo el amor, la fe y la esperanza que el alma cultivó en la tierra ahora florecen en plenitud. En ese estado, el alma comprende que su vida terrenal fue solo un prólogo de su verdadera existencia. Cada acto de amor, cada lágrima ofrecida, cada oración pronunciada fue una semilla que ahora se convierte en eternidad. Teresa decía que el alma no se siente juzgada ni examinada, sino abrazada, y ese abrazo es la gloria. En sus últimos escritos, Santa Teresa intentó describir lo indescriptible, la eternidad del amor. Decía que el cielo no es un lugar distante, sino un estado en el que el alma vive inmersa en el amor de Dios, sin límite,
sin tiempo y sin temor. El alma que llega a Dios, escribió, ya no desea nada, porque lo posee todo en él. Según sus visiones, las almas que alcanzan la luz eterna se convierten en parte del canto de la creación. No se pierden, sino que se expanden. Pueden ver a los que amaron, orar por los que aún viven y participar del amor divino que sostiene el universo. Es la comunión de los santos, el misterio de la unión perfecta entre cielo y tierra. Santa Teresa enseñaba que este amor eterno no borra la identidad del alma, sino que la perfecciona. Cada alma sigue siendo única, pero completamente libre de egoísmo y miedo. En el cielo, decía ella, todos los recuerdos se purifican, no hay tristeza, solo gratitud. Todo lo que alguna vez dolió ahora brilla como testimonio de que el amor triunfó. En 1 Corintios 2:9 está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Teresa citaba este pasaje con lágrimas de emoción, asegurando que ni siquiera su espíritu, colmado de visiones, podía captar toda la belleza de la eternidad. Para Santa Teresa, el mensaje final era claro, el amor nunca muere. Todo lo que se hace por amor en esta vida continúa resonando más allá de la muerte. Por eso exhortaba a vivir cada día con la conciencia de que la eternidad comienza ahora, en cada acto de fe, en cada palabra de consuelo, en cada oración sincera. El alma que ama verdaderamente ya pertenece al cielo, incluso antes de llegar a él. Santa Teresa describía que después de los 40 días, cuando el alma ha sido purificada por la luz divina y bañada en el silencio celestial, comienza un viaje que ella llamaba el camino de las estrellas. No era un recorrido físico, sino una ascensión espiritual. El alma atraviesa esferas de pureza, donde cada nivel refleja un aspecto del amor de Dios. En cada paso, la conciencia se expande, y la presencia divina se siente más intensa, más cercana. Ella contaba que los ángeles acompañan este tránsito, como custodios de la gracia. Algunos portan cálices de luz, otros coronas de humildad, y otros simplemente cantan himnos que sostienen la vibración del alma que asciende. En este trayecto, las memorias terrenales se transforman, los recuerdos que una vez fueron dolorosos se vuelven melodías de aprendizaje, y las alegrías vividas en el amor se convierten en chispas de eternidad. El alma, según Santa Teresa, se siente ligera, como si cada instante fuera una respiración del Creador. No hay cansancio, no hay prisa, solo un movimiento armónico hacia la fuente. Ella comparaba este proceso con el movimiento de los planetas. Cada alma gira alrededor del Sol divino que es Dios, atraída por su amor, sostenida por su voluntad. Este concepto encuentra eco en Filipenses las 3:20-21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Teresa afirmaba que esta ciudadanía celestial se manifiesta plenamente cuando el alma atraviesa el camino de las estrellas. En ese momento, la materia ya no la retiene, y su esencia se funde con el propósito divino. Finalmente, la santa decía que este camino termina con una revelación indescriptible. El alma ve la arquitectura de la creación, comprende el orden invisible de todo cuanto existe, entiende que nunca hubo caos, sino un plan divino perfecto, y entonces, con humildad, el alma se postra ante el misterio eterno, murmurando, nada soy, y sin embargo, todo está en mí, porque tú estás en mí. Santa Teresa experimentó visiones donde el amor de Dios se le manifestaba como fuego, no un fuego que destruye, sino que purifica y transforma. Ella escribió, el alma arde en un incendio que no quema, sino que consume todo lo que no es amor. Este fuego, según sus revelaciones, es el último paso de purificación para muchas almas después de los 40 días. En ese fuego, el alma siente intensamente la presencia de Dios. Es como si cada partícula de su ser fuera tocada por una llama viva que la llena de verdad. Todo orgullo se disuelve,
todo rastro de ego desaparece. El alma comprende, finalmente, que solo el amor tiene valor eterno. Este proceso no es castigo, sino liberación. Es el momento en que el alma se vuelve totalmente transparente ante el Creador. La Biblia refleja este misterio en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Teresa explicaba que este fuego no destruye, sino que devuelve el alma a su estado original. Es el mismo fuego que iluminó la zarza ante Moisés. Ardía, pero no se consumía. En sus visiones, las almas que atravesaban este fuego resplandecían con una luz dorada, y los ángeles las llamaban hijas del resplandor eterno. Los místicos carmelitas posteriores interpretaron este fuego como la unión perfecta con Dios. Cuando el alma ya no tiene sombras, se vuelve llama dentro de la llama. Teresa afirmaba que ese momento no se puede describir con palabras humanas, porque el alma ya no siente separación alguna. No sé si soy yo o si soy Dios, escribió. Solo sé que mi alma está donde siempre quiso estar. Al final de esta experiencia, el alma se convierte en un reflejo puro del amor divino. Ya no existe la distancia entre creador y criatura. Todo es comunión, y en esa comunión, el alma canta sin palabras, arde sin dolor y existe sin fin. En uno de sus éxtasis, Santa Teresa relató haber visto un jardín de belleza indescriptible. No era un lugar físico, sino un espacio espiritual donde las almas se encontraban con todo lo que alguna vez no habían comprendido. Lo llamó el Jardín de la Reconciliación. Allí, cada alma contemplaba el sentido profundo de su historia, sus pruebas y sus lágrimas. En ese jardín, decía, no existe el reproche ni la culpa, lo que existe es comprensión. El alma ve a todos aquellos a quienes hirió o que la hirieron, pero ya no desde el dolor, sino desde la compasión. Cada encuentro es una sanación, cada mirada, una bendición. Teresa explicaba que este es el lugar donde se repara todo lo que quedó inconcluso, no con palabras, sino con el lenguaje silencioso del amor puro. Este concepto está en armonía con Apocalipsis 22:2, que habla del árbol de la vida cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Teresa veía en ese árbol el símbolo del perdón eterno. Cada hoja era una memoria sanada, cada fruto, una promesa cumplida. Las almas que entran en este jardín salen transformadas, ya no llevan heridas, solo gratitud. La santa relataba que mientras recorría aquel jardín, sintió que la tierra respiraba junto a las almas, y que las flores eran oraciones vivas que emanaban de los corazones de los santos. Allí comprendió que incluso el sufrimiento tiene su semilla divina, y que nada se pierde cuando se ofrece con amor. Al final del recorrido, el alma se encuentra consigo misma y con Dios al mismo tiempo. Ya no hay yo ni tú, solo una corriente de luz que fluye en armonía. Teresa afirmaba que ese jardín es el preludio del cielo, el umbral donde el alma, finalmente reconciliada, se prepara para la gloria eterna. Santa Teresa describía que, tras el jardín de la reconciliación, el alma es guiada por los ángeles hacia un portal inmenso hecho de luz. A ese umbral ella lo llamaba la puerta del cielo. No se abre con fuerza ni con mérito, sino con humildad. El alma, al llegar, ya no pregunta, ya no pide, simplemente se inclina ante el misterio. Teresa contaba que este momento está acompañado por un silencio reverente. Millones de almas cantan sin emitir sonido, como si todo el universo se uniera en una sola nota celestial. Entonces, la puerta se abre lentamente, no hacia un lugar, sino hacia un estado. El alma es envuelta por una claridad infinita, tan suave como el amanecer y tan poderosa como el sol en su esplendor. En ese instante, se cumple la promesa de Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Teresa afirmaba que cada alma encuentra su morada según la pureza de su amor. No hay jerarquías ni castigos, sino grados de comunión. Algunos viven más cerca de la fuente, otros en la periferia de la luz, pero todos bañados por la misma gracia. Ella describía la entrada al cielo como un abrazo sin fin,
Dios no recibe al alma con palabras, sino con presencia, y en esa presencia, el alma comprende todo, sabe quién es, de dónde viene, por qué sufrió, y hacia dónde irá por toda la eternidad. Es el instante donde toda pregunta cesa y solo queda la certeza del amor absoluto. Santa Teresa concluía este relato diciendo, cuando el alma entra en el cielo, no siente que llega, siente que regresa, porque en el fondo, la eternidad no es un destino, sino el hogar que siempre estuvo esperando. Finalmente, Santa Teresa hablaba de la recompensa última, la corona de la eternidad, no hecha de oro ni piedras, sino de luz viva. Cada alma recibe una corona distinta, formada por los actos de amor que ofreció en vida. Ningún gesto, por pequeño que haya sido, se pierde. Cada oración, cada lágrima ofrecida con fe, se transforma en destellos que coronan al alma al entrar en la presencia divina. Teresa contaba que las almas coronadas no sienten orgullo, sino una alegría humilde. Comprenden que nada de lo que poseen es suyo, sino un reflejo del amor de Dios obrando en ellas. La corona es símbolo de comunión, no de poder. Es la señal de que el alma ha cumplido su propósito, amar, servir y regresar al origen. En 2 Timoteo 4:8 se lee, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Teresa veía en este versículo la confirmación de su visión. Esa corona, decía, no es premio, sino plenitud. Representa la unión definitiva entre el alma y su Creador, el fin de todo temor, el inicio de la eternidad verdadera. En sus últimas palabras sobre este tema, escribió, he visto almas que brillan como soles, coronadas no por sus obras, sino por su entrega. Para ella, la mayor gloria era haber amado sin medida, incluso en el dolor. Esa entrega total es lo que transforma la existencia mortal en inmortalidad, y así, el alma, coronada por la luz eterna, se sienta en la mesa del Cordero, junto a todos los santos, donde ya no hay noche, ni tiempo, ni separación. Allí comienza lo que no tiene fin, el amor puro, el amor eterno, el amor que es Dios mismo. Santa Teresa relataba que el alma, antes de entrar completamente en la visión eterna, experimenta un silencio tan absoluto que llega a confundirse con el propio latido del universo. Ella llamaba a este estado el silencio de Dios. No es un vacío, ni ausencia, sino una plenitud tan inmensa que ya no puede expresarse con palabras. Según la santa, en ese silencio, el alma escucha por primera vez lo que siempre estuvo allí, la voz divina que no suena, pero que todo lo sostiene. En este punto, las oraciones cesan, no porque el alma deje de hablar, sino porque todo se convierte en oración. Teresa escribió que en el silencio del cielo, el alma entiende lo que el ruido de la tierra nunca le permitió escuchar. Allí desaparecen los juicios, los miedos y las comparaciones. Solo queda la certeza de haber sido amada desde el principio, sin condición alguna. En la Biblia, el profeta Elías experimentó algo similar cuando Dios se le reveló no en el viento, ni en el fuego, sino en el susurro suave. Reyes las 7:12 de la noche. Santa Teresa decía que ese susurro suave es el lenguaje del alma cuando se une con su Creador. Es el instante en que toda separación se disuelve. El alma no pregunta, porque ya no hay nada que saber. Todo ha sido respondido por la presencia misma. Los teólogos carmelitas posteriores interpretaron este silencio como la consumación de la oración contemplativa. Es el punto en que el alma deja de buscar y simplemente es en Dios. No hay esfuerzo, no hay lucha, solo la quietud perfecta del espíritu reposando en la eternidad. Y en esa calma indescriptible, Santa Teresa veía la esencia misma del paraíso, no un lugar de palabras, sino un estado donde el alma y Dios se reconocen mutuamente, en un diálogo sin sonido, pero lleno de amor eterno. Después del silencio, Santa Teresa describía una experiencia luminosa, un juicio, pero no de condena,
sino de revelación. Lo llamaba el juicio de la luz. No hay tronos, ni acusadores, ni temor. Solo una luz tan pura que muestra al alma su historia entera, no desde el castigo, sino desde la verdad. Todo lo que el alma fue, pensó y amó aparece ante ella como un libro abierto. En este juicio, el alma no siente vergüenza, sino comprensión. Teresa explicaba que la luz divina no humilla, sino que sana. Es una luz que penetra las sombras para convertirlas en sabiduría. Allí, cada acto de amor brilla como una estrella, y cada error se transforma en oportunidad de crecimiento. El alma entiende que Dios nunca la abandonó, ni siquiera en sus caídas. Este concepto tiene resonancia en Juan las 3:19-21. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Santa Teresa veía en este pasaje la esencia de su visión. Todo el propósito de la vida es permitir que la luz de Dios nos atraviese. Los teólogos que estudiaron sus escritos afirmaron que este juicio luminoso es un proceso interno. El alma no es juzgada por algo externo, sino que se enfrenta a su propia conciencia purificada por el amor. Así, entiende las causas de su dolor, el valor de su sacrificio y la profundidad de la misericordia divina. Y cuando el alma acepta plenamente esa luz, Teresa decía que se convierte ella misma en un rayo dentro del resplandor eterno. Ya no teme ser vista, porque ha comprendido que todo en ella fue obra del amor. En sus éxtasis más dulces, Santa Teresa contaba que, tras el juicio de la luz, el alma se encuentra con aquellos a quienes amó en la tierra, no como los recordaba, sino como realmente son en su estado celestial, seres de pura luz, sin imperfección ni tristeza. Decía que este encuentro no es de palabras, sino de reconocimiento. En un solo instante, el alma comprende que nunca estuvo separada de ellos. Teresa describía ese momento con una ternura sin igual. Afirmaba que incluso los lazos rotos por la muerte se restablecen con una fuerza infinita. Cada abrazo espiritual es una comunión de memorias, y en ese intercambio, todas las heridas del pasado sanan completamente. No hay dolor en el cielo, decía, solo la alegría de saber que el amor no muere, sino que se transforma. La Biblia confirma esta esperanza en 1 Tesalonicenses las 4:17-18, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Teresa veía en esta promesa el cumplimiento de su visión. Los que se aman en Dios jamás se pierden, solo cambian de forma hasta reencontrarse en la eternidad. Este encuentro, según sus relatos, no ocurre por azar. Los ángeles guían las almas hacia quienes comparten su misma frecuencia espiritual, su mismo amor purificado. Es un reencuentro sagrado, donde no hay lágrimas, sino gratitud. Allí, los lazos de sangre, amistad o fe se reconocen como reflejos del amor divino que todo lo une. Y así, en ese abrazo eterno, el alma comprende que la separación es solo una ilusión terrenal. En la eternidad, todos los caminos del amor convergen en el mismo punto, el corazón de Dios. Santa Teresa decía que el cielo no es solo un lugar de descanso, sino de aprendizaje. Llamaba a esta experiencia la escuela de los santos. Según sus visiones, las almas que entran en la gloria continúan creciendo en sabiduría, aprendiendo los misterios de la creación y del amor divino. El conocimiento celestial no es acumulación de datos, sino participación en la mente de Dios. Ella contaba que cada santo enseña algo distinto. San Juan de la Cruz instruye sobre la oscuridad purificadora, San Francisco sobre la humildad, y los ángeles sobre la obediencia perfecta. Pero todos, decía Teresa, tienen un único maestro, Cristo. En su luz, el alma aprende que todo en el universo canta en armonía, y que incluso el más pequeño acto de bondad tiene una resonancia eterna. Este concepto coincide con 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Santa Teresa interpretaba este versículo como una descripción literal del aprendizaje celestial. El alma, libre de los límites del cuerpo, comprende los secretos de los astros, de los ángeles, del tiempo y del amor. En esa escuela divina, no hay envidia ni competencia, cada alma se alegra del crecimiento de las otras, porque todo conocimiento compartido multiplica la gloria de Dios. Teresa decía que el cielo es un coro de sabiduría, donde cada alma se convierte en nota viva de la melodía eterna. Así, la eternidad no es inmovilidad, sino expansión sin fin. El alma aprende, se eleva y ama más profundamente con cada instante, sabiendo que nunca agotará la fuente de la verdad divina. En su última visión sobre el viaje del alma, Santa Teresa describió lo que llamó el trono de la misericordia. Es el punto culminante de la ascensión, donde el alma contempla a Dios no como juez, sino como Padre. Allí, toda la creación se inclina ante la infinita bondad. La santa decía que la misericordia no es un atributo de Dios, sino su misma esencia. El alma, al llegar a este trono, comprende el sentido total de su existencia. Entiende que todo, el dolor, la pérdida, la alegría, el amor fue parte de un plan de redención. Cada lágrima derramada se convierte en una joya que brilla ante la presencia divina. Teresa escribió, en el trono de la misericordia, el alma ve que nunca sufrió en vano. En Apocalipsis 22, se habla del río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Santa Teresa interpretaba ese río como la corriente incesante de la misericordia divina. Allí, el alma se baña en un amor tan intenso que olvida toda pena. Es la consumación del perdón, el fin del temor, la victoria del amor sobre la muerte. Ella afirmaba que incluso las almas más humildes, las más olvidadas en el mundo, resplandecen ante ese trono con un brillo especial, no por sus obras, sino porque se dejaron amar. Teresa veía en eso la mayor enseñanza, que la salvación no se gana, se acepta, y así, el alma, habiendo recorrido el largo viaje desde la muerte hasta la gloria, se sienta ante el trono de la misericordia, donde finalmente escucha las palabras que dan fin a toda búsqueda. Bienvenida, hija mía, ya estás en casa. Santa Teresa describía un momento crucial en el viaje del alma, el instante en que se pesa la vida. Este evento no ocurre en la tierra, sino en una dimensión espiritual donde las acciones, pensamientos y omisiones se manifiestan como luz o sombra. En esta balanza celestial, los actos de amor, misericordia y fe se elevan como plumas doradas, mientras que los pecados no confesados y las faltas de caridad se vuelven pesadas piedras que tiran del alma hacia abajo. No es un juicio de condena inmediata, sino una evaluación divina, un proceso en el que el alma contempla toda su existencia bajo la mirada pura de Dios. Según los escritos místicos de la santa, en ese momento el alma no puede mentirse a sí misma. Todo se ve con una claridad abrumadora. Cada palabra pronunciada con odio, cada gesto de compasión olvidado, cada sacrificio ofrecido en silencio, todo tiene un peso espiritual. La conciencia se convierte en un espejo inquebrantable donde se reflejan las verdaderas intenciones del corazón. No hay engaños, no hay excusas, solo verdad. Teresa afirmaba que muchas almas, al ver sus errores con tanta claridad, suplican purificación antes de acercarse al rostro de Dios, y así, muchas eligen el purgatorio, no como castigo, sino como un acto de amor, deseando presentarse limpias ante su Creador. Esa comprensión profunda del propio estado es el comienzo de la redención. En la balanza divina, la misericordia pesa más que la culpa. Las lágrimas sinceras de arrepentimiento pueden transformar la densidad del pecado en una luz brillante. Ningún alma que haya amado, aunque sea poco, queda sin esperanza, escribió Teresa. Ella entendía que el amor, aún imperfecto, tiene un poder transformador que Dios nunca ignora. Al final del juicio,
El alma sabe a dónde pertenece. Algunas ascienden directamente a la gloria, otras descienden a la purificación, pero todas, incluso las más atormentadas, saben que fueron vistas y comprendidas por el amor eterno, y ese conocimiento les da fuerza para continuar su camino espiritual. Después del juicio, Santa Teresa hablaba de un lugar misterioso que denominaba el Valle del Silencio. Allí, las almas que no han sido condenadas ni glorificadas de inmediato se sumergen en una calma profunda, una especie de retiro espiritual del más allá. Es un espacio donde el alma ya no escucha las voces del mundo, sino solo el eco de su propia conciencia y el susurro distante de la divinidad. En este valle, el tiempo no existe. ¿Cómo lo conocemos? Un segundo puede parecer una eternidad, y una eternidad, apenas un instante. Las almas allí meditan sobre su paso por la vida, sanan las heridas que dejaron abiertas y aprenden a aceptar el perdón divino. Santa Teresa aseguraba que ese silencio no es vacío, está lleno de la presencia de Dios, una presencia suave, que no impone, sino que invita. Durante esta etapa, algunas almas reciben visiones del paraíso, para recordarles su destino final y alentarlas en su purificación. Otras, en cambio, deben enfrentarse a sombras interiores, a los restos de orgullo, ira o rencor que aún las atan. Este proceso puede ser doloroso, pero es también profundamente liberador. El Valle del Silencio es, en palabras de la Santa, un hospital de la misericordia divina. Allí las almas son curadas por la luz del amor celestial. Cada lágrima derramada en ese lugar es recogida por los ángeles, y cada suspiro de arrepentimiento se convierte en una melodía que asciende hacia el trono de Dios. Cuando el alma finalmente emerge del valle, ya no teme, ha comprendido el peso del pecado y la inmensidad del perdón, está lista para cruzar las puertas de la luz eterna. Según Santa Teresa, antes de su ascenso definitivo, el alma visita brevemente el mundo terrenal una última vez, no para quedarse, sino para despedirse. Este es uno de los momentos más conmovedores del viaje espiritual. Las almas suelen acudir a los lugares donde más amaron o donde dejaron asuntos inconclusos. Un aroma familiar, una brisa suave o un sueño extraño pueden ser señales de esa presencia sagrada. Teresa relataba que estas visitas no son fantasmas ni apariciones maliciosas, son manifestaciones de amor, permitidas por Dios para que el alma cierre los lazos emocionales y espirituales que aún la unen a la tierra. Algunas madres visitan a sus hijos, algunos esposos a sus amadas, y muchos santos vuelven a consolar a los que aún sufren. Durante estos instantes, el alma experimenta una dualidad intensa. Siente el llamado irresistible de la luz, pero también el amor que deja atrás. No hay tristeza, sino una melancolía serena, una gratitud por todo lo vivido. Cada adiós es un acto de entrega. Cuando el alma ha dicho sus últimas palabras invisibles, una fuerza luminosa la envuelve. Es el toque del espíritu, el anuncio de que su tiempo en el mundo ha terminado. Teresa decía que los ángeles esperan en silencio en ese momento, y cuando el alma se rinde completamente, la acompañan en un vuelo majestuoso hacia su destino final. El paso del alma a la luz eterna es, según Santa Teresa, imposible de describir con palabras humanas. Ella misma decía que solo había vislumbrado una pequeña parte de esa gloria, y que incluso ese destello la dejó sin aliento durante días. Es el instante en que toda oscuridad se disuelve, y el alma se sumerge en un océano de amor puro, inmutable y eterno. El alma siente que todas sus preguntas son respondidas de una vez. Comprende el propósito de cada lágrima, cada alegría, cada dolor vivido. No hay reproches, solo una certeza absoluta de que todo fue guiado por el amor divino. En ese momento, las heridas se cierran, los miedos desaparecen, y la paz más profunda imaginable la envuelve por completo. Teresa describía la luz como algo vivo. No era solo brillo, sino presencia, una presencia que acariciaba, que envolvía y que penetraba hasta lo más profundo del ser. Esa luz era Dios mismo,
revelándose sin velos, mostrando su infinita compasión. Los santos y ángeles se reúnen alrededor del alma recién llegada. No hay palabras, solo melodías que no pertenecen a ningún idioma de la tierra. Todo vibra en armonía, y el alma se une al canto eterno, reconociendo que finalmente ha llegado a casa. Y así, el viaje concluye. Los 40 días son el tránsito del alma desde la sombra hasta la luz, un proceso de verdad, purificación y amor, donde la muerte no es un final, sino una transformación gloriosa. En sus últimos escritos, Santa Teresa rogaba a los fieles que no temieran a la muerte, sino al pecado que separa del amor de Dios. Decía que si supiéramos la belleza del cielo, lloraríamos menos por los que se van y cuidaríamos más de nuestras almas mientras aún caminamos en la tierra. Su mensaje sigue resonando a través de los siglos. Cada vida es un hilo en el tapiz divino, y cada alma, un reflejo del amor eterno. Los 40 días después de la muerte no son un castigo ni un misterio oscuro, sino el viaje de retorno al hogar del Padre, un camino lleno de misericordia, justicia y redención. Santa Teresa invita a todos a prepararse, no con miedo, sino con esperanza, a vivir con conciencia, a perdonar, a amar sin medida, porque todo lo que hacemos aquí resuena allá. El alma no muere, escribió, solo despierta. Que sus palabras sean faro para quienes temen la oscuridad y bálsamo para los que lloran, porque en la visión de la santa, el amor de Dios siempre tiene la última palabra. Querido alma que ha permanecido hasta aquí, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Santa Teresa decía que cuando el corazón se abre al misterio, Dios mismo susurra a través del alma. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, sino un recordatorio profundo. Todos estamos en un camino que nos lleva, tarde o temprano, a ese encuentro con la luz eterna. Cada acción, cada pensamiento, cada lágrima tiene un propósito divino, y aunque la vida parezca incierta, hay algo que Santa Teresa comprendió con absoluta claridad: el amor es lo único que traspasa la muerte. Nada de lo que hacemos por amor se pierde, todo queda grabado en la memoria del cielo. Los 40 días del alma no son una condena, sino una peregrinación hacia el abrazo de Dios. Por eso, antes de que te vayas, te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo tu vida preparado para ese encuentro? ¿Estás perdonando, amando, y dejando que tu espíritu se purifique? Recuerda, la muerte no nos roba nada, simplemente nos revela lo que realmente somos. Santa Teresa decía que, cuando el alma comprende esto, ya no teme, solo espera, con esperanza, el momento de volver a casa. Si estas palabras tocaron tu corazón, suscríbete ahora a este canal para seguir descubriendo los misterios del alma, las revelaciones de los santos y los mensajes que pueden transformar tu espíritu. Deja tu me gusta si crees que esta enseñanza merece ser compartida, y escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame hacia la luz. Así sabremos que eres parte de esta comunidad de almas que buscan la verdad divina. Recuerda siempre, la fe no termina con la muerte, comienza con ella. Los 40 días del alma no son un adiós, sino un despertar. Santa Teresa reveló el camino, ahora tú decides seguirlo. Que la luz eterna ilumine tu alma, y que el amor de Dios sea tu guía hasta el final de los tiempos.